Muy bien, amigos, seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Qué placer la cultura cura con Anita Campion otra vez por aquí. Buenos días, Anita, ¿cómo estás? Wally Tonali, qué placer para mí, Mariel, estar contigo, con todos tus radio oyentes desde tan lejos de Playa del Carmen, donde ya llegamos al invierno también, pero hay un sol radiante hoy por la mañana, así que con mucho gusto estar contigo porque vamos a comenzar siguiendo la historia, estudiando nuestra historia del continente americano, porque la clase pasada que hablamos sobre esto dijimos que está toda la parte norte de la Náhuac y la parte sur del Tihuantinsuyo. Entonces, son civilizaciones muy parecidas, con muchos puntos de referencia iguales y con algunas diferencias. Pero como yo me... Me parece súper interesante esto porque estamos escuchando todavía en 2021, no entendemos bien nuestras culturas ancestrales y hay muchos mitos, muchos errores y vos te estás estudiando tanto de eso que me encantaría que nos saques de estos pantanos que andamos, de esta oscuridad de los mitos. ¿Qué te parece? Sí, fíjate que cuando yo me interesé mucho por la historia, me costó mucho trabajo porque me di cuenta que hay una historia oficial que se da en todas las escuelas y que se dio en mi escuela cuando yo crecí en la Ciudad de México, pero también hay otra historia más tradicional, que es bastante diferente. Entonces, como estamos en un nuevo ciclo en este momento, donde ya no vamos a creer, sino que vamos a estudiar, vamos a saber, vamos a investigar de forma más científica, yo no nada más vamos a creer los que nos dijeron hace 500 años, porque te imaginas tú que toda esta historia oficial se escribió por soldados y por frailes, y ellos venían de la Edad Media. Entonces, esa sí que era una edad primitiva. Entonces, tenemos estos mitos, errores y ficciones, porque durante 5 siglos, tanto México como el Tihuantinsuyo, que es toda Sudamérica, estuvo en colonia de España. Entonces, todo lo que España sabía o no sabía, trató de reproducirlo como que era parte de nuestra realidad, cuando no fue así. Entonces, las personas en el poder por 500 años se encargaron de borrar nuestra memoria histórica. Pero ¿cuál era la intención? Pues su intención era lograr un dominio total sobre las tierras, sobre las personas. Entonces era una invasión de tierras, de lugares, pero también de conciencias, de mentes. Entonces, vuelvo a repetir, ya estamos en un ciclo que queremos saber, no queremos seguir creyendo todo. Me encanta. Entonces, el primer mito que quiero traer a colación, que parece muy sencillo, pero que si realmente lo analizamos es muy profundo, es que en 1521, que va a ser el año que entra, son los 500 años, Mariel, de que todo esto se inició, los españoles denominaron los 7500 años de historia antes de que ellos llegaran, les llamaron historia prehispánica y nunca se mencionó. Lo único que se mencionó es después de la invasión. Eso es lo que se ha conocido. Entonces, con esto borraron el nombre y la cultura de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros antepasados. Entonces, ese colonialismo borró la memoria de nuestro nombre y del nombre original de nuestra tierra, que en náhuatl, para la parte norte, se llama Sem Anáhuac, que es el nombre del continente, que es una palabra náhuatl, y en la parte sur se le llama el Tihuantinsuyo. Entonces, este mito de que no había nada y que éramos unos salvajes cuando llegaron ellos, fue porque realmente, pues, en primer lugar, el náhuatl estaba muy desarrollado, era muy sofisticado y toda la información que se estaba dando de lo que ellos podían captar en un principio, los primeros 100 años que llegaron los españoles, todo lo que se escribió era para demostrar sus propios logros como invasores,
sus sacrificios que estaban haciendo ellos durante la invasión para lograr una total compensación, ellos recibir algo por parte de la corona de los reyes de España, reconocimiento de títulos de la corte y también mucho dinero que les daban y muchas tierras. Entonces, otros frailes ya más preparados descubrieron y empezaron a documentar las costumbres de nuestros pueblos invadidos con el propósito de que los sacerdotes supieran cómo mejor evangelizar a los vencidos. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, Francisco Javier Clavijero escribió ya en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Él nació en Veracruz y era un maestro jesuita, pero ya nacido aquí. Su papá fue español, pero la madre ya era criolla y él sabía mucho del náhuatl. Entonces, esa es muy buena referencia para alguien que quiere informarse más de nuestra historia. Se llama Francisco Javier Clavijero y lo vamos a estar estudiando. Para los invasores, los pueblos originales y su cultura representaron, y así lo escribieron, una verdadera presencia del diablo y del mal, porque no entendían nuestros símbolos abstractos y el náhuatl con una capacidad de expresión muy abstracta también. Entonces, con eso justificaron los genocidios, porque hubo muchos genocidios y las atrocidades cometidas durante la invasión. Todo esto se marcó también con la destrucción de todas nuestras bibliotecas, de todos nuestros libros. Y para no hablar mucho de esto, pero mencionarlo, con la aparición de la Santa Inquisición. Cuando llegó la Santa Inquisición, que fue una organización religiosa evangelizadora, pero también se dedicaba a censurar los libros, cualquier libro que querían nuestros antepasados leer, no nada más de su cultura antepasada, sino de la cultura de ellos. También los censuraban porque los querían mantener ignorantes. Y si no se evangelizaban, si no se bautizaban, si no estaban bajo el yugo de los dogmas de la iglesia, había tortura, Mariel, mucha tortura, y había muchos asesinatos. Esto se dio a muchos de los refugiados judíos que llegaron de España también y que se querían convertir, pero cuando descubrían que eran convertidos, también se los echaban a la Santa Inquisición. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta para empezar con mucho cuidado a descubrir cuál es la verdadera historia de nuestros antepasados. Entonces, esa Santa Inquisición estuvo por 400 años en el continente americano y no me sorprendería que todavía hay grupos más que nada en el continente del sur americano, todavía existen grupos bastante fuertes dedicados a la censura y al dogma religioso. Entonces, la gran mayoría de los textos de historia, Mariel, fueron escritos al final del siglo XIX y XX por extranjeros, no por nuestros propios antepasados, con una visión de superioridad y de un complejo de visión europea que se dedicaba a encontrar qué diferencias había entre nuestros antepasados y las culturas europeas, y no a encontrar qué similitudes teníamos como seres humanos, cómo es que podíamos ser semejantes, porque se enfatizó un complejo de superioridad. Por eso a mí me ha interesado mucho quitarme esa venda de ignorancia que he tenido y que es muy desagradable pensar que todo lo que nos dicen era verdad y no es verdad. Entonces, han querido explicar nuestra cultura y nuestra identidad
desde el punto de vista eurocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Ahora se usa mucho eso. Que solamente desde el punto de vista europeo vale. Y si nosotros queremos decir algo, eso no vale. Y por 500 años queríamos decir algo y no valía. ¿Y quién era más superior? El europeo. ¿Y qué pasa con nuestros antepasados? No valían, se esclavizaban. Entonces, eso es un peso muy fuerte de que éramos culpables de no ser del mismo color, no tener la misma lengua. Y los pueblos indígenas, en realidad, no han compartido nada de la visión de la vida del mundo europeo. No están interesados en buscar una riqueza nada más material, no están interesados en explorar la naturaleza, explotarla, perdón, no están interesados en coleccionar carros, en coleccionar casas, sino que ellos quieren una familia, quieren una comunidad, quieren un trabajo, quieren una tranquilidad interna y externa. Y nuestras antepasadas y antepasados no sabían lo que era el consumismo, estar comprando y comprando y comprando y comprando. Entonces, se ha descubierto ya por antropólogos, arqueólogos, científicos de nuestro continente americano, de muchas nacionalidades, que nuestros antepasados fueron ingenieros, arquitectos. Oye, todas las zonas arqueológicas, solamente en México, sin tocar ningún otro país de Centroamérica y Sudamérica, tenemos 3,000 zonas arqueológicas. ¿Cómo es posible que no pensemos que eran arquitectos e ingenieros? Bueno, está la otra versión que dice, no, es que fueron los extraterrestres que los ayudaron porque no serían capaces, ¿no?, de hacer tanta cosa. Bueno, ese es un ejemplo perfecto de el sentido, un complejo que ha habido de inferioridad que se ha dejado después de la invasión en nuestros países. Porque cómo nosotros íbamos a ser capaces de nada de eso, pues tenían que venir. Ahora, todos nosotros somos seres cósmicos, todos nosotros venimos del cosmos, estamos viajando en una nave espacial que se llama Tierra, estoy en el cosmos, entonces, pues todos venimos del cosmos también. Entonces eran matemáticos, eran astrónomos, usaron el cero antes que muchas otras culturas, y no nada más eso, sino que llevaban el movimiento de las estrellas, los ciclos de la luna y su obra magistral, el calendario, que no es como ningún otro calendario del mundo. Ahora, eran artistas y son artistas consumados, porque tenemos todavía pruebas en escultura, en pintura mural, en pintura en papel que tenían, en todos sus libros donde documentaron su historia, su filosofía, su linaje, el proceso de evolución natural y cósmica, y más importante que todo, documentaron el desarrollo humano. Entonces eran científicos reales. Organizaron su sociedad basada en estrictos modelos morales para regular su vida diaria con orden, con seguridad, con protección, con respeto. Desarrollaron lenguajes. Fíjate que al presente, en esta época moderna, parece mentira, pero la diversidad en México tenemos 68 lenguajes diferentes, vivos, y millones de personas todavía hablan el náhuatl. Yo me imagino que lo mismo es en Centroamérica, donde hemos estado estudiando que existen todavía antepasados indígenas, muchas comunidades, y no digamos en Sudamérica, en Brasil, en Argentina.
Con todo esto que nos estás enseñando, Anita, cobra más y más significado el acto tal vez simbólico cuando asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador, en el cual por primera vez en los cuantos 200 años de República Mexicana, un presidente electo se arrodilla frente a las naciones indígenas y llora cuando todas le pasan el cetro de mando o algún símbolo también diciendo, ok, te reconocemos como presidente. Eso es algo como impresionante, ¿no? Y con todo lo que nos estás contando, dar esa vuelta de hace 500 años de opresión a llegar a esto, que todavía no es perfecto, pero estamos viendo esa apertura a darse cuenta de lo que había realmente acá y lo que todavía hay. Así es, Mariel. Y también, ya que tú mencionas esto, podría yo mencionar también al jefe de Estado de Bolivia, que también ha hecho un trabajo excepcional, como nunca se ha hecho en esa área, para todo lo que son las culturas antepasadas y que con mucha violencia, también por errores, etcétera, políticos, tuvo que salir hace un año del gobierno, pero que ahora, imagínate, con perfecto orden, paz, tranquilidad y democracia, volvió su partido a gobernar. No él, pero su partido. Entonces, tú ves que se están dando pasos ya gigantescos, porque todo este cambio antes de la pandemia y después de la pandemia ya son pasos gigantescos, porque en la astrología occidental inclusive tenemos que estamos pasando ahorita conjunciones, oposiciones de planetas para totalmente desmantelar estructuras. Y es lo que estamos viviendo, desmantelar estructuras con Júpiter, Saturno, Urano y Plutón, que son los planetas externos. Entonces, todo esto combina perfectamente con lo que estamos diciendo. Tenemos todo lo que es la astrología europea con el Tonalámatl, con el Tonalpouali de nuestros antepasados, que también dicen estamos entrando en un ciclo diferente. Ahora, después de 500 años, ya vamos a saber y a vivir de una manera diferente, descubriendo cómo es que vivían nuestros antepasados. Entonces, los habitantes de la Náhuatl y del Tihuantinsuyo fueron antepasados con amplios conocimientos intelectuales, morales, de desarrollo humano. Se conocían a sí mismos, conocían y se armonizaban con su mundo natural y con el mundo cósmico que los rodeaba. Por eso se dice que nuestros antepasados tenían una visión cósmica, no una visión límite como tenemos ahora, sino que tenían una visión muy amplia y sabían que tenían una responsabilidad, Mariel, que ellos aparecían aquí gracias a todas estas fuerzas, a la combinación de todas estas fuerzas, y le podemos dar el nombre que nos agrade a cada quien con la creencia que tengamos, pero se sentían muy agradecidos, pero también sabían que tenían una función, que habían nacido para algo, que tenían una responsabilidad para cuidar el planeta, para cuidar no nada más el planeta, sino el cosmos, todo el sistema solar. Entonces, imagínate qué hermoso que nuestras nuevas generaciones, que nuestros niños vuelvan a crecer con ese mismo anhelo de poder también ser útiles a su comunidad, no nada más desarrollar su parte individual, que es muy importante, sí, pero con un equilibrio también para poder responder por su familia y su comunidad. Muchísimas gracias, Anita, por esta reflexión del día de hoy. Tenemos unos minutos más y no sé qué día es. Estamos a viernes 12 de diciembre. ¿Qué nos toca en el calendario mexica? ¿Sabemos qué nos toca hoy? ¿Qué es? ¿Cuál es la No, energía? bueno, es una energía de preparación
porque nos estamos acercando mucho al solsticio de invierno. Ujú. Y en el solsticio de invierno, los antepasados, igual que nosotros ahora tenemos la celebración del solsticio e inclusive muchas de las religiones modernas cambiaron todo para que coincidiera sus dogmas con el solsticio de invierno. Por Ajá. eso es que también lo estamos celebrando. Para nuestros antepasados nos estábamos preparando para que el sol llegara a su máximo punto donde queda muy chiquitito el día y muy larga la noche. Entonces el día del solsticio es cuando nos preparamos al nacimiento de Huitzilopochtli, el nacimiento del pequeño colibrí, del pequeño solecito que casi está muy chiquitito, como el colibrí. Entonces, en estos momentos nos estamos preparando para eso. Y no es necesario hacer mucha bulla, más que nada es una preparación interna para que podamos nosotros también afinarnos, armonizarnos con ese tonal, con esa energía. Sin el sol no existiría nuestro planeta, no existiríamos nosotros. Entonces, poder tomar toda nuestra vida diaria, cotidiana, más en calma, no andar acelerados, no andar visitando mucha gente porque no podemos visitarla en estos momentos también, pero más bien quedarnos en casa con nuestras familias, tranquilos, esperando el momento en que comienza un nuevo ciclo donde el sol empieza a crecer y podemos entrar ya a una nueva etapa en que la tierra cambia de piel. Ahorita la tierra está como una viejita, está muy calladita, los arbolitos están sin sus hojas, todo muy calladito, todo lleno de nieve, si es que tenemos nieve, pero preparando todas las fuerzas internas del planeta para que cuando llegue la primavera, ¡pum!, vuelve a surgir otra vez la vida. Y ahí es donde nos encontramos también en el aspecto de nuestra historia. Estamos recobrando, estamos investigando para poder nuevamente renacer como ya estaban nuestras culturas anteriores en el continente americano, que fue una belleza. Y lo importante también es que ahora ya se están rehaciendo los mapas con todas las naciones ancestrales, tanto desde Alaska hasta Chile, hasta la parte más sur de nuestro continente, para que todos ya sepamos quiénes eran nuestros antepasados y que sintamos el respeto de que nos dejaron un planeta en orden. ¿Y qué pasó? Pues que nos falló un poquito, pero ahorita nos desordenamos un poquito, pero podemos volver al orden. Si cada uno de nosotros volvemos al orden, la hacemos. Podemos volver a recobrar lo que hemos perdido y es muy importante que podamos seguir como raza humana, porque la Tierra sigue, la Tierra se renueva muy bien, pero lo que importa ahora es la raza humana, que puedan nuestros hijos, las generaciones siguientes. Por eso nuestros antepasados decían que todo lo que hacían era para las siguientes 7 generaciones después de ellos. Ellos sabían que la manera como se conducían y como vivían era el legado que iban a dejar a las siguientes generaciones. Y gracias a eso es que tenemos libros, códices, amoxtlis, a donde documentaron todas sus ciencias y por eso podemos venir y volver a recobrar nuestra historia, María. Bueno, sabes que en la editorial de La Voz de diciembre estaba mencionando un estudio que dice que al nivel de consumo que tenemos en este momento, necesitamos una Tierra .7, o sea, casi 2 planetas Tierras para seguir el consumo que tenemos. Evidentemente no estamos pensando en 7 generaciones, ni siquiera en la actual, porque para el año 2050 vamos a necesitar 3 planetas si seguimos con este nivel de consumo. Ya Así no que, necesitamos nada, no necesitamos nada, lo tenemos todo, lo tenemos, lo más importante es que tenemos vida y tenemos salud.
Ya con eso, más ahora con toda la pandemia, nos damos cuenta que eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Entonces no necesitamos comprar más en este momento. Y los regalos, regalos de respeto, de agradecimiento, de reconocernos unos a otros, de respetarnos a nosotros mismos, a los demás, de agradecernos a nosotros, a los demás. No necesitamos más que eso. Exactamente. Muchísimas gracias, Anita Campion, como siempre, un placer y nos reencontramos el año que viene. Hasta luego. Hasta luego.